Y esas prédicas que por décadas, como el PAN sostuvo, comienzan a cambiarse, a modificarse y, peor aún, a abandonarse para asumir unas nuevas, particularmente lo que tiene que ver con conductas de corrupción. Eso le pasó al PAN, inclusive desde antes del 2000, más con un personaje como Claudio X González, hijo, y como Claudio X González, papá, que representan el capitalismo de cuates, el capitalismo depredador, el capitalismo corrupto, y Claudio X González fue clave, junto con Carlos Salinas, para la instauración de este modelo, de este capitalismo de cuates, este modelo neoliberal instaurado en todo el planeta, pero que en el caso de México fue terriblemente depredador. El problema con él es que sí forma parte de una facción, y la manera con la que participa desde la sociedad tiene como trasfondo defensa de intereses facciosos, sin duda. Y si lo hace de manera honrada, honesta, pues está correcto. Pero también uno tiene derecho, como ciudadano, como periodista, de saber si efectivamente los recursos que utiliza, por ejemplo, son limpios. Claro. Y hay evidencias de que eso no necesariamente es así. ¿Cómo están, amigos de Revelaciones? Gracias por acompañarnos en un capítulo más aquí en La Octava Digital, en nuestro canal de YouTube. Ya lo saben, muchas gracias por sus likes, muchas gracias por sus comentarios, por compartir este nuevo capítulo, en donde abordaremos, como siempre, una visión crítica, analítica de la realidad nacional. Y hoy se encuentra con nosotros un personaje que no necesita presentación, uno de los mejores periodistas que existen actualmente y que afortunadamente tenemos la suerte de contar con él en La Octava. Álvaro Delgado. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te va, Jesús? Es un gusto estar contigo en tu espacio en Revelaciones. Le doy la bienvenida también a quienes nos están viendo y, por supuesto, muchísimas gracias. Sí, soy el mejor periodista de mi familia, pues soy el único. Ya, por lo menos es ganancia. Eso, ya ahí soy primero. Ya lo demás ahí, soy un humilde juntaletras, como suelo referirme a la actividad que realizo. Sí, es un privilegio ser periodista realmente, la verdad. Totalmente de acuerdo, mi querido Álvaro, y un maestro para muchos de nosotros, una referencia. Oye, platicar contigo sobre la política nuestra de cada día, particularmente lo que sucede en la oposición en estas elecciones del 2021 rumbo al 2024. Y yo lo primero que te preguntaría, Álvaro, es, ¿la oposición continúa moralmente derrotada, físicamente derrotada, ha comenzado a levantarse? ¿Cómo valoramos a la oposición en este momento? Hay una oposición realmente existente, y qué bueno que la haya. La oposición en México, en el mundo, ahora y siempre, tiene una responsabilidad, y su responsabilidad es oponerse a quienes están en el ejercicio del poder. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque es un recurso para frenar los excesos, frenar las arbitrariedades, los abusos, y también para advertir, precisamente alertar a la sociedad sobre lo que no va bien. Y la oposición, por supuesto, se opone de la manera que sea, incluyendo con las mentiras, en México, en el mundo, ahora y siempre. En el caso de México, por supuesto que tiene muy diversas expresiones. No solamente hay una oposición partidaria, muy venida a menos, tanto que han armado una coalición ya formal, legal, de 3 partidos políticos para participar en las elecciones. Esa es una buena noticia. Es una buena noticia que las diferencias que existen en la sociedad mexicana tengan un cauce institucional, como es la participación electoral
a través de los partidos políticos formalmente constituidos que actúan de manera legal. Eso quizá no lo advertimos lo suficientemente bien, pero que vivamos en un ámbito de participación ciudadana a través de los partidos políticos es una muy buena noticia para los mexicanos. También está la oposición que se expresa de otra manera, la oposición por la vía de las organizaciones gremiales, los patrones, los sindicatos, los propios medios de comunicación. Entonces, son, a final de cuentas, expresiones que defienden intereses legítimos, por supuesto, otros no legítimos, pero eso también es una expresión positiva de la oposición en el caso de México. Hay inclusive expresiones mediáticas que tienen que ver con enfrentar al poder público en el ejercicio, como hoy son algunos medios de comunicación que en efecto se asumen como opositores y que tienen inclusive más influencia que los propios partidos políticos. En otro momento, esto también ocurrió cuando gobernaba, por ejemplo, el PRI durante muchísimos años. Claro. Había también medios de comunicación que ejercían una oposición por la vía de su trabajo informativo, como fue, por ejemplo, la revista Proceso, en la que yo trabajo desde hace 26 años. No para deponer a un gobierno, no para buscar la conquista del poder político, pero sí para advertir de los excesos, de las desviaciones de los hombres del poder. Hoy estamos viendo algo análogo y eso creo que me parece que es una buena noticia porque es un asunto de salud pública. Oye, Álvaro, ahorita que mencionabas a los medios de comunicación antes de entrar al tema de los partidos, los medios de comunicación tienen una agenda, por ejemplo, en contra del actual gobierno. ¿Hay algún tipo de agenda que tú sientas de algunos medios de comunicación que están para cuestionar al gobierno sin un afán periodístico realmente, sino simplemente golpear? ¿Y hay otra agenda de otros medios solamente para protegerlo? Sí, sin duda. Ahora, eso también hay que verlo con naturalidad. Lo que pasa es que también hay que decirlo, en México estamos todavía acostumbrándonos a vivir en democracia. Y no digo que la democracia haya comenzado en 2018, no. La democracia es un proceso que ha venido dándose desde hace muchos años. Pensaría yo inclusive desde la década de los 70, con la irrupción de movimientos sociales desde antes, de manera particular en el movimiento del 68, la reforma política de 1978, la ilegalización del Partido Comunista y otros partidos políticos, la representación proporcional que comenzó también en los 60 con Díaz Ordaz, con la participación importantísima del Partido Acción Nacional. La construcción de la democracia en México es una conquista social en la que han participado todas las ideologías, aún las que proponían un cambio de modelo capitalista, ¿no? Incluyendo los movimientos guerrilleros de la década de los 70 tan reprimidos brutalmente. Entonces, sí, es un proceso y nos estamos acostumbrando a que en la democracia haya medios de comunicación que tienen una agenda muy clara, que defienden intereses y que, por ejemplo, pueden asumirse como de derecha, como de izquierda o perfectamente asociados a ciertos intereses económicos. En España es muy claro como, por ejemplo, el país claramente una tendencia de centro-izquierda, muy afín al Partido Socialista Obrero Español y, por supuesto, con un compromiso radical con la democracia después de la dictadura de Franco. En Estados Unidos, el propio The New York Times se asume liberal, con ciertas posiciones de izquierda, el propio Washington Post. Es decir, en México deberíamos dejar
de tener ciertos pruritos y asumir que tenemos, hasta por razones de nuestra propia formación personal, posiciones de carácter político e ideológico ante el poder político, pero también ante el poder económico, y también ante el poder mediático, y también ante el poder militar, y también ante el poder eclesiástico, y también ante el poder criminal. Entonces, creo que estamos apenas acostumbrándonos, y debemos terminar de acostumbrarnos a que es normal que un periódico como Reforma defienda los intereses patronales. Sin duda, que esa es la agenda que hoy claramente tiene, a partir de que lo dirige inclusive alguien que ni siquiera es periodista. Claro. Es un personaje que tiene una visión y una formación muy específica de defensa de privilegios patronales. ¿Eso es malo? No, es un hecho. Claro. El periódico El Universal, por ejemplo, en el que yo trabajé casi 4 años, en la década de los 90, tiene también una agenda siempre muy identificada con el perismo, acomodándose al PAN, y ahora pues sí, teniendo ciertas dificultades con López Obrador, que no tuvo tanto, por ejemplo, cuando fue jefe de gobierno, por decir estos ejemplos. Oye, Álvaro, ¿esto afecta en un momento dado la labor periodística? ¿Afecta en un momento dado la investigación? Bueno, no debería influirla en la medida en la que efectivamente la información que presente sea rigurosa. Si por supuesto un medio, cualquiera que este sea, Reforma, El Universal, Proceso, La Octava, presenta información falsa, pues para empezar es darse un balazo en el pie, porque esa información se va a exhibir como falsa, por más que sea inmediatamente muy estruendosa. Y eso pues es una pésima noticia hasta para los intereses que defiende tal o cual medio. O sea, al presentar información carente de rigor, pues evidencia, por supuesto, el carácter faccioso del medio, no el carácter periodístico de ese medio. Y eso también pienso que lo estamos viviendo hoy en México con esta búsqueda de asuntos de interés público o de búsqueda de asuntos de intereses parciales, como ocurre también con medios. Oye, Álvaro, y entrando al tema de la oposición partidista, centrándonos en el Partido Acción Nacional, sí, un partido que tú conoces a fondo. ¿El PAN se traicionó a sí mismo? ¿El PAN busca adaptarse? Vemos de repente a personajes como Ricardo Anaya con este tour tan particular en donde descubre los micros, descubre las combis. Vemos el regreso del jefe Diego, una alianza ahora con el PRI de la mano de Claudio X González. ¿Qué pasa con el Partido Acción Nacional? Está padeciendo el PAN un desvío de sus propias proclamas. Yo escribí un libro, escribí un libro en 2007 que se llama El engaño, prédica y práctica del PAN. Este libro es un libro del que yo me siento muy orgulloso porque tiene que ver con la pregunta que tú me formulas. ¿Qué está pasando con el PAN? Bueno, el PAN vive una crisis muy honda, muy profunda, pero no es nueva. Esta crisis tiene ya tiempo, que tiene que ver cuando, pues, según partido político, comienza a asumir el poder público a nivel de presidencias municipales, a nivel de gubernaturas, a nivel de la presidencia de la República, y esas prédicas que por décadas, como el PAN sostuvo, comienzan a cambiarse, a modificarse, y peor aún, a abandonarse para asumir unas nuevas, particularmente lo que tiene que ver con conductas de corrupción. Eso le pasó al PAN, inclusive desde antes del 2000, cuando ya en gobiernos estatales había ya corrupción en sus gobiernos, y al llegar al gobierno presidencial en 2000, por supuesto que esas falta de compromiso con la honradez se fue ahondando, y no se diga
en el sexenio de Felipe Calderón. Este libro salió en 2007 y es un libro voluminoso porque tiene casos exhaustivos de esas desviaciones del PAN. Entonces, ahora el PAN tan desacreditado está ante la sociedad, y eso lo vimos en la elección del 2018. De hecho, desde el 2012, cuando Josefina Vázquez Mota se va al tercer lugar, y luego en el 2018 con un candidato que, a pesar de tener el apoyo del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRD, se convierte en el peor candidato desde 1988, Ricardo Anaya. Tan es honda la crisis del PAN que, en vez de construir, de reconstruirse ante la sociedad, se alía con su enemigo histórico, el PRI. Y ese es un error que revela hasta también la crisis del PAN, porque se echa a cuestas el PAN toda la pudrición, todo el descrédito que arrastra el PRI, sobre todo acabando de terminar un sexenio aborrecido por los mexicanos. Me parece que fue un error, ha sido un error terrible del PAN, porque en vez de apostar por sí mismos, que era una expresión de Carlos Castillo Peraza, tiene que ir al auxilio de quienes, en vez de sacarlo a flote, lo van a hundir. Dos partidos desacreditados como el PRD y sobre todo el PRI. Entonces, esa es parte de la crisis que vive el PAN, donde prevalecen los cacicazgos, todos los grupos mafiosos que hay al interior de ese partido, y que, como se vio en la distribución de las candidaturas a diputados federales plurinominales, pues se los repartieron. Y eso, el mensaje que envía a la sociedad es que ese partido no quiere entender que se requiere partidos que realmente ejerzan su responsabilidad como oposición, y que, sin embargo, deben sanearse para ser creíbles. Esta alianza, como bien la señalas, con el PRI, con todo el descrédito que le afecta al PAN, con el descrédito que viene arrastrando el Partido Revolucionario Institucional, tiene detrás a un personaje como Claudio X González, un hombre que ha sido muy cuestionado por diversos sectores y que ahora se involucra abiertamente ya en la política en contra del actual gobierno federal. ¿Pagará con un alto costo el Partido Acción Nacional, el propio PRI, con su sobrevivencia, esta alianza con Claudio X González? ¿Dónde ubicamos a Claudio X González, Álvaro? Esta coalición, articulada precisamente por un personaje como Claudio X González, pues no solo le está dando la razón histórica a López Obrador, que ha propugnado desde hace décadas, de hecho por eso se salió del PRI, en el sentido de que en México hay dos polos históricos, los liberales y los conservadores, y que en el caso específico del modelo neoliberal instaurado en México desde el gobierno de Miguel de la Madrid, pues el PAN y el PRI son exactamente lo mismo, de manera particular desde 1988. Ahora, él le da la razón histórica de que son lo mismo, y tan se la dan que formal y legalmente se unen PRI y PAN ante el órgano electoral para participar juntos ante el proyecto de Morena. Entonces, no solamente le da la razón histórica, sino que le facilita las cosas en términos de narrativa, en términos de discurso, en términos prácticos, de decirle a la sociedad: vean cómo se están uniendo los que gobernaron tan mal, los que robaron, los que saquearon al país, y se unen contra nosotros que estamos haciendo una transformación para acabar con la corrupción. En ese sentido, López Obrador gana de todas. Yo no sé si al final de cuentas, faltando 3 meses para
las elecciones intermedias, efectivamente logre Morena y sus aliados mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero no se ve a estas alturas que quien la ostente sean los partidos de oposición, particularmente de la alianza del PRIAN. Entonces, pienso que con lo importante que es tener una buena oposición, los partidos no tienen la capacidad para armar efectivamente esa oposición, más con un personaje como Claudio X González hijo y como Claudio X González papá, que representan el capitalismo de cuates, el capitalismo depredador, el capitalismo corrupto, el capitalismo que por supuesto solo busca instaurarse para servirse a sí mismos. Y Claudio X González es emblemático de esta alianza no solamente porque la articuló, bueno, hasta por el propio logotipo. Sí. Va por México, es una X grandota, pues es la X de Claudio X González, por favor. Claro, sí, claro. ¿Por qué, Álvaro, esta obsesión, no sé si pueda llamarla obsesión, o este enfrentamiento constante entre Claudio X González padre, Claudio X González hijo, con Andrés Manuel López Obrador, que entiendo no es un enfrentamiento nuevo, es algo que se viene arrastrando? ¿Por qué? Pues son proyectos, en el caso de Claudio X González padre, más que el hijo andaba estudiando allá en un doctorado en Estados Unidos, pero el padre, no hay que olvidar, pues fue el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, como se llamaba antes, prácticamente el inicio del gobierno de Carlos Salinas. ¿Qué es este organismo? Pues es el cúpula de cúpulas del sector privado, que defienden sus intereses, y está bien, por supuesto. Para eso nació la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, después de la Constitución de 1917. Precisamente por eso nació el Consejo Coordinador Empresarial, para oponerse a las políticas de Luis Echeverría en 1976. Por eso también nació el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que hoy se llama nada más Consejo Mexicano de Negocios. Defienden intereses que son legítimos, por supuesto. En un régimen democrático, pues por supuesto que tienen todo el derecho de defenderlos. Ahora, defienden un modelo, y Claudio X González fue clave, junto con Carlos Salinas, para la instauración de este modelo, de este capitalismo de cuates, este modelo neoliberal instaurado en todo el planeta, pero que en el caso de México fue terriblemente depredador. Bueno, también lo fue en Chile, también lo fue en Inglaterra, también lo fue en Estados Unidos, con Thatcher, con Reagan, con Pinochet. Pero en el caso de México, Claudio X González ha sido ese personaje que es además el ideólogo del sector privado, padre. Y el hijo, que pues se volvió activista de causas que a él le parece que son necesarias, la educación, por ejemplo, la transparencia, la anticorrupción, pues hace exactamente lo mismo. Yo no tengo, a mí me parece que las iniciativas que, por ejemplo, Claudio X González hijo ha tenido, pues pueden ser loables en un contexto democrático. Pues está bien, y qué bueno que haya una sociedad civil fuerte para justamente oponerse a los desvíos del poder, cualquiera que sea el que gobierne. El armar organizaciones civiles que luchen por que haya una mejor educación, por supuesto. El problema con él es que sí forma parte de una facción, y la manera con la que participa desde la sociedad tiene como trasfondo defensa de intereses facciosos, sin duda. Y si lo hace de manera honrada, honesta, pues está correcto. Pero también uno tiene derecho, como ciudadano, como periodista, de saber si efectivamente los recursos que utiliza, por ejemplo, son limpios. Claro. Y
hay evidencias de que eso no necesariamente es así. ¿Tú ves, Álvaro, una derecha golpista en nuestro país, una derecha que pueda llegar a atentar incluso por la vía no democrática en contra de una administración federal, en contra incluso de unas elecciones? Hay siempre el riesgo de que grupal o individualmente pueda haber un atentado contra instituciones democráticas, contra personas, contra individuos. Ya lo hemos visto en México en la historia. Atentar contra la democracia, atentar contra la vida de personas no es nuevo. Hay que recordar 1988, cuando días antes de las elecciones son asesinados colaboradores directísimos de Cuauhtémoc Cárdenas. Eso fue un acto mafioso. Claro. Nunca se ha esclarecido, pero pues las evidencias, los indicios apuntan a Carlos Salinas. Ha habido otros momentos en los que también se ha interpretado como un asesinato político, como el caso de Manuel Cloutier en 1989, un caso no debidamente esclarecido. Hay, no se diga, los fraudes electorales, incluyendo el de 1988, en el 2006. Esos son atentados contra la democracia, no contra un individuo en lo específico. En el caso del atentado a la vida, a la integridad física, emocional, por ejemplo, del presidente López Obrador, no es nuevo que ha habido indicios en este sentido. En algún momento yo recuerdo Joaquín López Dóriga publicó una columna en el sentido de que había quien estaba organizándose para atentar contra la vida de López Obrador. Creo que fue muy importante que lo haya publicado porque, por supuesto que alertó. Claro. Nunca dijo de dónde había venido el asunto, nunca se logró esclarecer eso. Pero, por supuesto, la posibilidad de que triunfara López Obrador en el 2006, y el 2012 y luego en el 2018, sí, pues ha incitado pasiones criminales que ojalá no ocurran, porque eso lastimaría mucho al país, y tampoco López Obrador, creo, tiene en el ejercicio del poder un propósito más allá del de instaurar un proyecto que siempre ha expuesto de manera abierta. Lo que está haciendo López Obrador, las decisiones que está tomando, no las inventó el día de ayer. Están expuestas, fíjate, están expuestas, y eso sería bueno que muchos no particularmente sus opositores, lo advirtieran. Por ejemplo, un proyecto alternativo de nación, que es del 2004. En este proyecto alternativo de nación, López Obrador plantea qué es lo que propone para el país. Primero para la elección del 2006, y luego, pues hasta la fecha. Nos guste o no nos guste, lo ha expuesto. No le ha dicho a nadie mentiras de lo que está haciendo, porque eso fue precisamente lo que ofreció. Claro. Que haya desviaciones, que haya actualizaciones, que haya cosas que no nos gusten, eso es otra cosa. Pero no engañó a nadie. Mi querido Álvaro Delgado, usted lo acaba de escuchar aquí en Revelaciones, periodista que escribe en El Proceso, en El Heraldo, en La Octava, al lado del camarada Páez con los periodistas. Álvaro, te agradezco muchísimo de verdad estos minutos para Revelaciones, oye. Al contrario, Jesús, mucho gusto estar contigo y con el auditorio. Y, por supuesto, yo creo que hay algo que en otro momento quizá convenga abordar: la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad, que ese es un elemento fundamental en el que se sustenta la democracia que queremos que no solamente prevalezca, sino que se fortalezca. Así es que muchísimas gracias. Gracias, Álvaro.